Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy, como siempre les digo. Y bueno, para los que de pronto es la primera vez que ven mi canal, me presento, mi nombre es Alicia Leven, soy escritora colombiana. Y el día de hoy, como ustedes ya saben, porque ya vieron el nombre del video, voy a estarles hablando sobre cómo crear un mundo fantástico o un mundo de fantasía. Espero que esto les sirva muchísimo para que se animen. Siento yo, y lo digo a nivel personal, que es una de las tareas más complicadas de todo escritor, crear un mundo fantástico y una historia, en este caso una novela, que nos permita introducir no solamente un mundo fantástico, sino una trama atrapante, ¿sí? Cautivadora para el lector. Pero entonces la idea es que con estos tipsitos nos vayamos ayudando conjuntamente para crear la mejor de las historias. Bueno, y en primera instancia, cuando hablamos de mundos fantásticos, podemos estar hablando de estos tres conceptos: fenómenos naturales, magia o criaturas fantásticas, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo podemos abordar el mundo fantástico que queremos construir desde cero, teniendo en cuenta que no solamente vamos a hablar de fantasía, sino que también se ha subdividido, ¿cierto?, en otros conceptos que incluyen la ciencia ficción e incluso algunos mencionan también las historias de terror. Para crear un mundo fantástico es necesario inicialmente darle una base clara al lector sobre qué trata el mundo fantástico desde el inicio, lo que se llama crear una premisa narrativa alrededor de esta historia. Es importante que el lector desde el inicio sepa que estamos hablando, por ejemplo, en un libro o una historia como Star Trek, donde se habla de una premisa galáctica, ¿no? Entonces se presentan una cantidad de argumentos de forma inicial que le indican al lector que él va a estar hablando o que la historia, perdón, se va a estar hablando, se va a estar abordando temas de esta índole, ¿no? Es importante tener una premisa congruente con todo lo que se vive alrededor de la historia. Cuando hablamos de la premisa narrativa en esta clase de historias, debe ser clara desde el inicio, porque si se presenta alguna incongruencia para el lector, no va a ser válido y no va a ser creíble la historia o el mundo fantástico que estamos presentando. Por ejemplo, en la historia del Señor de los Anillos, nosotros vemos un mundo medieval que nos presenta Tolkien, ¿cierto? Adicional a esto, una serie de tribus o de grupos de personajes que pertenecen a diferentes, o tienen diferentes características, ¿cierto? Pertenecen incluso a diferentes submundos que presenta este mundo medieval, ¿cierto? Grande que nos presenta el autor. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente aparece un extraterrestre en medio de la historia? Entonces, inmediatamente perdería congruencia y aparentemente esa burbuja mágica que hemos generado a través de la premisa se rompería para el lector. Por eso es que es tan importante mantener la congruencia, ¿cierto? Mantenernos nosotros en la premisa narrativa que hemos presentado desde el inicio. Si le decimos al lector que vamos a hablar de un mundo o una premisa galáctica, pues debemos mantener esta premisa durante toda la historia, durante toda la narración. En cambio de eso, si vamos a hablar, por ejemplo, de un mundo mágico como el de Harry Potter, debemos mantener la misma premisa, porque si aparece un extraterrestre en Harry Potter, automáticamente va a carecer de validez y para el lector la burbuja mágica se habrá roto por completo. Es muy importante de por sí, cuando estamos escribiendo novela de cualquier género, crear un conflicto central. Y la trama debe ser súper importante. ¿Qué pasa a veces cuando estamos creando un mundo de este tipo, cuando queremos escribir una novela fantástica o de fantasía? Que solemos centrarnos en la construcción del mundo, que es súper importante, ¿no? Porque el mundo va a ser relevante en todo lo que suceda en la historia. Sin embargo, es importante que no dejemos de lado crear el conflicto central de la historia. Es muy importante que la trama en sí, ¿cierto?, no sea opacada por el mundo, sino que el mundo sea la compañía de la historia. Que nosotros podamos contar una trama interesante, congruente, que lleve un hilo conductor hasta el final, ¿cierto? Presentando un conflicto central que de alguna u otra manera va a tener que resolver el personaje o los personajes, ¿no? Porque puedes crear un mundo mágico maravilloso, por ejemplo, un mundo medieval como el del Señor de los Anillos, un mundo mágico como el de Harry Potter, entre otras muchas historias. Por ejemplo, un mundo que a mí me encanta, una historia que yo vi en televisión, pero hay un libro que fue escrito
o bueno, en este caso publicado porque fue escrito por muchos años, en 1979, que es La historia sin fin, y luego pasó a la televisión. Y en los años 90 me lo vi, me lo volví a ver hace muy poco, una historia tremenda, esas primeras historias de fantasía que llegaron a la pantalla y que llegaron a los libros, por supuesto, en los años 70. Y una historia donde ocurrieron una cantidad de cosas, donde eran unos personajes y el mundo mágico era maravilloso. Más cuando tú lo ves, lo observas, era precioso porque en esa época no habían muchos efectos especiales y aún así se veía muy, muy interesante y era muy agradable de ver. Sin embargo, si la historia en sí, de La historia sin fin, no hubiera sido atrapante, no hubiera tenido congruencia, no hubiera sido concisa, fuerte, pues por más mundo mágico lindo que hubiera creado el autor inicialmente de la historia y luego cuando la pasan a la pantalla el director y sus personajes, pues no se hubiera llegado al cometido de que la historia hubiera tenido tanta repercusión. Fue traducida a 36 idiomas diferentes, ¿no? Y vista en muchos países del mundo. Ahí es donde es importante que no dejemos de lado por la creación del mundo mágico, ¿no? Este mundo fantástico que es tan importante obviamente y que va a dar tanto peso a la historia, pero no podemos dejar de lado esa trama por crear ese mundo, ¿no? La trama que es tan importante y el conflicto que es el que realmente le da sabor a la historia. Bueno, hablando un poco más de la trama, ¿cierto? Es importante dar los detalles del mundo que estamos construyendo, ¿no? El mundo fantástico. Sin embargo, como les decía, después de que tú creas una trama importante, un conflicto central en el cual tu personaje va a tener que pasar por una cantidad de vicisitudes para poder llegar a su objetivo, porque antes de eso obviamente el personaje tiene que tener una meta, los personajes, un objetivo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el objetivo es claro desde el inicio, desde que empieza a contar la historia de los hobbits, ¿cierto? Cuando Frodo habla con su tío y él se le entrega el anillo, le explica y le da a entender que el anillo tiene una característica especial, ¿no? Que es un anillo mágico, no es un anillo cualquiera, sino que es un anillo que de alguna manera tuvo una repercusión muy importante en la historia de los humanos y que luego ya le fue pasado a él y que incluso destruyó vidas, por ejemplo, como la historia del personaje de Gollum. En ese caso, entonces, es súper importante que el personaje tenga una meta. Cuando eso pasa, ¿no? Cuando tiene que llegar a este mundo que es como el mundo de fuego de Mordor, él debe pasar por una serie, ¿cierto?, de inconvenientes, de vicisitudes, una cantidad de conflictos, una odisea completa la que pasa el personaje, acompañado del resto de personajes de la historia, para llegar allá, ¿no? Dentro de esa trama es donde el autor, el escritor, debe incluir los detalles del mundo. Detalles como cómo es la economía, cómo están construidos social, estructuralmente, cómo están construidos, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera sucede dentro de la organización de cada uno de los personajes, o en este caso de los submundos, por ejemplo en el caso del Señor de los Anillos? Ahí ya podemos intervenir incluyendo todos esos detalles. ¿Qué moneda manejan? Manejan una moneda única, manejan el trueque, ¿cierto? Cómo se visten, ¿cierto? Cómo viven, pero si se dan cuenta los que han leído los libros y los que han tenido la oportunidad también de ver las películas, pues en la historia esto se cuenta a través de la trama, pero no se le da la mayor importancia y no se le va a dar más importancia que a la trama en sí. Es súper importante tener en cuenta todos esos detalles a la hora de crear nuestro mundo fantástico. También es súper importante cuando estamos hablando de la creación del mundo fantástico que establezcamos las jerarquías de poder que hay dentro de la historia, ¿no? En toda historia fantástica, o pues lo que les decía de los subgéneros también como ciencia ficción, por ejemplo, existen esas jerarquías. Por ejemplo, en la historia que les comentaba de Historia sin fin, que es uno de los clásicos de la fantasía, hay una jerarquía puntual, la emperatriz, que es a donde tiene que llegar Atreyu, que es el guerrero, ¿cierto? Hay un niño que está leyendo un libro, que es Bastian, y Bastian abre el libro y él tiene cierto poder, pero él no puede incluirse en el mundo. Entonces ahí ya nos queda claro que el único poder que tiene el niño es el poder de su imaginación, que por sí es gigantesco, y él está abriendo el libro, y gracias a que él abrió el libro, empieza a darse esa historia sin fin, la historia interminable. Está establecido muy bien la jerarquía, ¿cierto? Y qué se debe hacer. Por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, cuando Frodo tiene que llegar a Mordor, ¿cierto?, para destruir el anillo, se empiezan a establecer cuáles son las jerarquías. Hay ciertos pueblos que tienen mayor jerarquía porque han estado mucho más tiempo luchando contra las fuerzas oscuras
y es claro para uno del lector cuáles son los personajes, digamos, que tienen mayor relevancia y cómo es la jerarquía socioeconómica. Entonces es súper importante dejar claro esta parte para que el lector tenga claridad también de qué pueden o qué no pueden hacer ciertos personajes dentro de la historia. Bueno, y uno de los puntos súper importantes a la hora de crear este mundo mágico para nuestra historia de fantasía es el hecho de establecer lo que se llama el sistema mágico dentro de la historia. Y no solamente se refiere a si vamos a hablar de una historia de magia, por ejemplo, como la de Harry Potter. Podemos usar también una historia, como les digo, donde hay una premisa galáctica, por ejemplo, Star Trek, entre muchas otras, ¿cierto? Y otras de otra índole, más de ciencia ficción, futuristas tal vez, en donde vamos a establecer ese sistema mágico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir las reglas de lo que se puede o no se puede hacer dentro de ese mundo y de lo que algunos personajes pueden o no hacer. Por ejemplo, en Harry Potter sabemos que ellos pueden hacer magia, en el caso de Harry y en el caso de sus amigos magos también, únicamente a través del uso de la varita mágica. Si no se tiene la varita mágica, él no puede hacer magia con las manos. Por ejemplo, algo diferente a lo que pasa en historias como, por ejemplo, los X-Men, que vienen de los cómics, ¿cierto? En donde ellos tienen poderes sobrenaturales, ¿cierto? Con los cuales nacieron y lo pueden hacer con las manos, algunos con los ojos, pero está establecido desde el inicio cómo es ese sistema mágico dentro de la historia. ¿Qué pasa si a Harry se le cae la varita? No va a poder luchar con la magia porque él tiene que usar la varita para poder hacer los conjuros que conoce y lo que ha podido aprender durante su vida como mago. Es súper importante establecer esos lineamientos en lo que se denomina el sistema mágico. ¿Qué se puede hacer o no en ese mundo? ¿Hasta dónde puede traspasar o no? Para que cuando empiecen a ver las dificultades normales, ¿cierto? Y convencionales del conflicto central de la historia, el lector sepa que de alguna manera hay un riesgo y un peligro y esto aumenta la expectativa y aumenta el interés del lector por la historia. Si en cambio de esto no creamos un sistema mágico coherente y congruente, como les decía desde el inicio, pues van a aparecer de pronto factores que de alguna otra manera van a carecer de lógica y el mundo va a perder sentido. Por ejemplo, el hecho de que un ser humano que no tenga ningún poder de un momento a otro en la historia realice un conjuro, por ejemplo. Y en ningún momento se le explica al lector el por qué esa persona o ese personaje pudo realizarlo sin la ayuda, por ejemplo, de una varita mágica, por ejemplo, en un mundo como el de Harry Potter, donde ya sabemos y como premisa desde el inicio se estableció que los magos de Hogwarts tenían que usar la varita mágica todo el tiempo y eso se repite durante toda la historia y durante toda la saga, ¿no? Entonces es importante que sigamos siendo congruentes y consecuentes porque a veces cuando estamos escribiendo, y suele pasar mucho, por eso es importante volver a releer y corregir varias veces los borradores para dejar finalmente la historia ya como queremos que quede y que el lector la vea, ¿cierto? Y la perciba, por supuesto, porque muchas veces está uno escribiendo y en el ejercicio empezamos a escribir todo lo que se nos ocurre y puede que sucedan todas esas incongruencias que luego van a tener una repercusión importante en la visión del lector de este mundo mágico que queremos crear y que queremos que llegue de la misma manera que lo percibimos nosotros a nuestro lector final. Bueno, como siempre les digo, espero les haya servido esta información, estos tips para tener en cuenta a la hora de crear ese mundo mágico que yo sé que a más de uno nos da ganas de escribir. Yo les confieso que hasta el momento no he escrito ninguna historia de fantasía, pero que uno de mis objetivos como escritora profesional es poder empezar y terminar una historia y un mundo fantástico como el que les planteo. Entonces yo les estaré contando más adelante cuando eso suceda, cuando pueda terminar mi historia, cuando la publique, y los invito a que se atrevan a crear este mundo mágico, que se guíen de estas pautas, sigamos en la investigación continua de estos mundos mágicos, porque todos los días podemos aprender algo nuevo, todos los días sale algo innovador que nos puede ayudar, y que lo hagamos con todo el corazón, y a los que nos encanta escribir, pues que sigamos haciéndolo de la mejor manera posible.